noches, mi nombre es Diego Alfonso Quiñones, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Remito. En este momento estamos estudiando la materia Algoritmos 1 y estamos en la unidad 2 correspondiente al examen, el cual era un ejercicio en grupo donde teníamos que dividir de 4 personas un ejercicio. En este caso a mí me tocó el número 1, el cual corresponde a diseñar un algoritmo para n datos que haga lo siguiente. Dependiendo del tipo de figura, sea un círculo, cuadrado o triángulo, dé como resultado el área y el perímetro de la figura. Hay que tener en cuenta que el usuario debe ingresar el dato necesario para hallar el área y el perímetro. Listo. Pues vamos a ver el algoritmo. Listo. En este caso tenemos el algoritmo donde está planteado el ejercicio y empezamos con la definición de las variables. Así que vamos a empezar a hacer una depuración presionando F5 para hacer un paso a paso. Como vemos, aquí empieza a hacer la lectura de las variables. Entonces empecemos a mirar las variables. Variables n, respuesta, e i de incremento son declaradas como enteros porque son datos ingresados por el usuario que deben ser de tipo entero, no pueden ser un decimal porque son cantidades de cálculo. N para saber cuántas veces se va a repetir el ciclo. La variable respuesta, que es la captura de la respuesta del usuario cuando se despliegue un menú. Ahorita a continuación lo vamos a ver. E i, que es la variable de incremento, que se va a incrementar en 1 y siempre va a ser de tipo entero. También tenemos variables de tipo real, como lo son a de área, p de perímetro y lado, que a su vez también hace como una variable radio que captura el dato que va a ingresar el usuario, sea el lado o el radio en caso de que sea la opción del círculo. Bueno, el siguiente paso vemos que se despliega un mensaje donde le dice al usuario digite la cantidad de figuras que desea calcular. En este caso sería la variable n, que será las veces que se va a repetir este ciclo. Entonces, para efectos de depuración y de ejecución del usuario, como tenemos 3 figuras, vamos a ejecutarlo para las 3 figuras y una cuarta vez para examinar en caso de que sea error. Entonces vamos a presionar el número 4. Si presionamos el número 4, se nos va a ir por el ciclo de for, que es que para i iniciando y de incremento, iniciando desde el 1 hasta n siendo la variable que ingresó el usuario, el número que ingresó el usuario, que en este caso es 4, o sea que no le va a hacer de 1 a 4 veces este ciclo, me va a desplegar lo que es estos mensajes. Este mensaje se crea un menú. Entonces me dice, digite el número del valor de la figura que desea calcular. Entonces el usuario debe digitar 1, 2 o 3, sea el caso que quiera calcular o cual sea la figura que quiera calcular. Y este número que el usuario digite se va a almacenar en una variable que se llama respuesta, que en este caso es de tipo entero. Entonces vamos a decirle que nos calcule el número 1, vamos a ir a norte. Entonces vamos a decirle que me calcule 1. En este caso, si me va a colocar el 1, me va a decir que el tipo o la variable respuesta va a ser igual a 1. Entonces, si la variable es igual a 1, entonces me va a empezar con este mensaje: por favor digite el valor del radio del círculo, y este valor me lo va a almacenar en esta variable tipo lado, que en este caso la va a manejar como el radio. Listo. Entonces vamos a decirle 1, vamos a darle enter y vamos a ver qué dice. Si se me fue por el lado de la respuesta 1, entonces me despliega este mensaje que es correcto: por favor digite el valor del radio del círculo, y este valor me lo va a leer y me lo va a dejar en la variable lado. Listo. Entonces vamos a decirle que el radio del círculo es igual a 2. Listo. Entonces, como vemos, para hallar el área de
un círculo, la fórmula es igual a área, la área es igual a pi por radio, que es al cuadrado. Así se calcula el área de un círculo. Entonces en este caso será 3.1416, que es pi, por el lado o radio, que fue lo que ingresó el usuario, al cuadrado. Listo. Con este mismo dígito, que ya le agregamos el radio, también me puede calcular el perímetro. Entonces, al dar esta respuesta, me va a salir un mensaje que dice el área del cuadrado es igual a lo que calculó acá. Y luego me va a calcular lo que es P, que es perímetro, que está en decimal. Y perímetro también se halla por medio de una fórmula. Y el perímetro es igual a 2 veces pi por el radio. Así se calcula el perímetro de un círculo. Entonces, cuando ya tengamos esa fórmula hecha, que ya tenemos el radio, que es la variable lado, que es ingresado por el usuario, entonces me va a escribir también el resultado de ese perímetro. Entonces me va a decir el perímetro de la circunferencia es igual a, y la variable P, que es el cálculo que hizo ahí. Entonces vamos a ver si funciona. 2. Listo. Entonces vemos que vuelve el ciclo. Me vuelve a armar el menú. ¿Por qué? Porque nosotros desde un principio habíamos dicho que lo iba a repetir 4 veces. ¿Listo? Entonces vemos, con el caso anterior, me colocó el área del círculo es igual a 12.5664, una respuesta que es de tipo decimal, por eso dijimos que el área y el perímetro iban a ser en decimales. El perímetro de la circunferencia es igual a 12.5664, exactamente, porque el perímetro dijimos que también iba a ser de ese tipo. Listo. Como ya terminó, me vuelve otra vez con el for, el incremento, porque todavía no ha terminado. Me lo incrementa en 1 más hasta n y vuelve y me pregunta. Me vuelve y me arma el menú y me vuelve y me pregunta cuál es el siguiente dato o figura que quiera armar. Entonces en este caso vamos a seguir con el triángulo. 2. Listo. Empieza a leer. ¿La respuesta es 1? No. Entonces se pasa a la otra. ¿La respuesta es 2? Sí, sí es 2. Entonces me sale el mensaje, por favor digite el valor del lado del triángulo. El triángulo es 2. Entonces el valor del triángulo, vamos a ponerle 5. 5 es un lado. Listo. Cuando ya tenemos el valor del lado, por medio de una fórmula para hallar el área de un triángulo, que es pase por la altura sobre 2, siendo la h la altura y la fórmula para hallar la altura de un triángulo es por medio de Pitágoras. Entonces sabemos que la altura es igual a raíz cuadrada de 3a sobre 2. Hacemos una simplificación de esta fórmula logrando el siguiente cálculo. Entonces vemos que el área es igual al lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. ¿Ves? Eso es una fórmula que ya está escrita, es para hallar como tal el área de un triángulo. ¿Ves? Con este mismo lado vamos a hallar el perímetro. Entonces se nos desplegará también tanto el resultado del área como nos empezará a hacer el ciclo para hallar lo que es el perímetro. Y el perímetro es la siguiente fórmula. La fórmula es que el perímetro es 3 veces ese lado. Entonces ese lado, que fue el que ingresó el usuario, en este caso 5, se va a multiplicar por 3. Y me va a escribir, después de hacer esta fórmula, me va a escribir el perímetro del triángulo es igual a el perímetro que halló en este lado. Entonces vamos a darle a ejecutar. Listo, entonces me empieza a hallar, me empieza a escribir los valores y me deja este mensaje. Como lo ven en este lado, este mensaje que es un vacío es para darle simplemente como un interlineado y darle como un poquito de espacio al código.
Listo, entonces como vemos para el segundo, que el lado era 5, me sacó el área y me sacó un perímetro. Y como todavía seguimos con n veces, que le dijimos que era 4, volvió a repetirme el ciclo. Entonces para el incremento más 1 hasta n, que es igual a 4, entonces me vuelve a armar lo que es el menú. Entonces vuelve y me pregunta, digite cuál es la figura que desea calcular. Nos falta 1, entonces vamos a colocarle 3, que es el cuadrado. Y vuelve y pregunta, ¿la respuesta es 1? No. Entonces vamos para el otro lado. ¿La respuesta es 2? Tampoco. Entonces vamos por el sí, no. ¿La respuesta es 3? Sí. Entonces empiéceme a mostrar ese mensaje. Por favor, digite el lado del cuadrado. El lado del cuadrado vamos a ponerlo 4. 4. Listo. Por medio de esta fórmula, para hallar el área, sabemos que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, siendo el lado la variable que nosotros ingresamos ahí. Vamos a hallar lo que es el área y después me va a salir el mensaje que el área del cuadrado es igual al resultado de lo que me saque esa fórmula. Luego con ese mismo lado vamos a hallar el perímetro, que la fórmula de perímetro es igual a 4 veces ese lado, siendo L el lado que ingresó el usuario. Y después de eso me va a escribir un mensaje con el perímetro del cuadrado es igual a y la variable p, que es el lado del cuadrado. Luego me va a dar un espacio para dar un interlineado y luego finaliza. Entonces vamos a ver si es verdad. Listo. Entonces acá empieza a armarme la fórmula, los mensajes. Entonces acá me dice que 16, el perímetro del cuadrado es 16. Empieza a preguntar y vuelve otra vez a preguntarme el ciclo y armarme otra vez el menú. ¿Por qué? Porque dijimos que lo iba a hacer 4 veces. Listo. Entonces vamos a dar un número que no corresponda al menú. Entonces vamos a escribir 7. 7 no pertenece a este menú, por ende me va a empezar a preguntar sobre todo lo que está aquí. Entonces me va a decir, ¿la respuesta es 1? No. ¿La respuesta es 2? Tampoco. ¿La respuesta es 3? Tampoco. Entonces me va a salir un mensaje que dice, el número que digitó no corresponde a una figura. Por favor, intente de nuevo. Vuelve y termina el ciclo. Como vimos ahorita, volvió al incremento, me dijo, ¿y es igual a n? Sí, porque ya lo hicimos las 4 veces. Entonces termina como tal el proceso, me lanza el mensaje de fin del ejercicio y me termina el proceso. Con eso damos finalidad al ejercicio. Mi nombre es Andy Paola Benítez Mosquera y voy a desarrollar el punto número 2 del parcial, el cual dice: en un supermercado, un ama de casa pone en su carrito los artículos que va tomando de los estantes. La señora quiere asegurarse de que el cajero le cobre bien lo que ella ha comprado, por lo cual, cada vez que toma un artículo distinto, lo coloca un código numérico mayor que 0. Anota la cantidad de artículos iguales y su precio, y determina cuánto dinero gastará en este artículo. A esto le suma lo que iría gastando en los demás artículos, hasta que decide que ya tomó todo lo que necesitaba. Hacer un algoritmo que le muestre a la señora el número del artículo, la cantidad de artículos de cada especie, el importe total por artículo y el importe total de la compra. Bueno, como no se conoce la cantidad de artículos que comprará la señora, se debe usar un esquema cualitativo. Se sabe que los códigos que la señora coloca son números mayores que 0. Entonces se puede coger a este número como marca que indique que no hay más artículos por registrar. Entonces acá tengo el significado de cada una de las variables, de qué cosa significa código asignado a cada artículo, cada cantidad de los artículos iguales, precio es el precio del artículo y el BACPA es el valor total por cada artículo y el BTC es el valor total de la compra. Bueno,
Entonces acá le pido al programa que me define acá, precio, que son las variables como entero, y que me defina las variables valpa y vtc como un número real. Luego le pido al usuario que ingrese el código del artículo para que el programa me lo lea como la variable coda. Mientras tanto, luego le pido al usuario a que la señora que me ingrese la cantidad de artículos que ella eligió para que el programa me lea esa cantidad de artículos que escogió, y posterior a eso que la usuaria le dé un precio a ese artículo, que escriba el precio que tiene ese artículo. Una vez ya escribo el precio, el programa automáticamente me va a leer ese precio. Bueno, entonces vamos a hacer los cálculos. Hice los cálculos para saber, para lograr el valor total a pagar por cada artículo, se multiplica la cantidad del artículo por el precio del mismo artículo. Y para saber el valor total de la compra, se suma el valor total de la compra más el valor total a pagar, y luego muestro en pantalla el valor total a pagar del artículo. De esta manera la señora podrá saber cuál es el valor total de cada artículo, y luego también muestro en pantalla el valor total de la compra, que eso es lo que la señora necesita saber, cuál es el valor de la compra. Vamos a desarrollar este programa, vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, dice ingresar el código del artículo. Vamos a poner un código 1, 2, 3, 4, 5. Un ejemplo, la cantidad de artículos. Vamos a poner que ella escogió 2 artículos. El precio del artículo, vamos a poner que esos 2 artículos valen 1000 pesos. Y aquí nos sale el importe total por artículo. Cada artículo vale 1000 pesos. Y el importe total de la compra son 2000 pesos, porque cada artículo vale 1000 pesos. Y así sucesivamente se va yendo, cantidad de artículos, las veces. Buenas noches, mi nombre es Mónica López. A mí me correspondió realizar el ejercicio 3. El enunciado es: se hizo una encuesta y se obtuvo los siguientes datos: cédula, estado civil, número de hijos. De X encuestas se desea saber los siguientes datos: promedio de hijos de los casados, el número de casados que no tienen hijos, promedio general de los hijos de los encuestados y el número de solteros. Considero 1 si es soltero y 2 si es casado. En esta parte de acá pues digo las variables que voy a usar y lo que significa cada uno. Entonces lo empecé a realizar así. Definí las variables, las que eran enteras y las que eran reales. En la siguiente línea le pido al usuario que me ingrese cuántas encuestas voy a realizar. Pongo los contadores que voy a utilizar en 0, pues los contadores que están por fuera de mi ciclo, que están dentro de mi ciclo, los coloco en 0, y utilizo una variable de control para que me vaya aumentando los números de veces que se va realizando cada encuesta, es decir, n más 1, es decir, la primera encuesta, la segunda, la tercera. Entonces me dicen que le pida al usuario la cédula al encuestado, le pido la cédula y me la lee el sistema. Le pido al usuario que me ingrese su estado civil, 1 si es soltero y 2 si es casado. El programa me lee ese
hacemos un bucle para sumar los que son solteros y los que son casados. Aquí finaliza pues ese bucle. Hacemos un bucle ya para saber los solteros que tienen hijos. Si tienen hijos, si tienen 0 hijos, entonces contador lo pongo en 0 y H0. Y si tiene hijos, él me va a contar los hijos que ya había guardado el anterior, es decir, inicia en 0. Si me dice que tiene 2 hijos, me empieza a guardar contador de hijos, o sea, 0 hijos más 2. Y ahí me va guardando esos. Termina aquí este ciclo. Ahora, si no es un soltero, sino que es un casado, el bucle se me viene para esta parte. Igual me pregunta si tiene o no tiene hijos. Si no tiene hijos, pues me lo suma. Y si tiene hijos, me pregunta cuántos hijos tiene y me lo suma pues al total de los hijos que ya tenía anteriormente. Inicialmente, como el contador de hijos de los casados estaba en 0, después 0 más HC, que sería si, por ejemplo, tiene 2 hijos, 0 más 2, 2 hijos. Ahí se queda guardado ese 2, más si el siguiente entrevistado tiene 3 hijos, sería 2 más 3, 5. Este me va sumando cada vez que va haciendo una encuesta, me va sumando 1, 2, 3, 4, el número de encuestas pues que yo dije que iba a realizar. Y aquí es donde ya me obtiene los datos, me muestra los datos, aquí inicialmente me hace las operaciones que yo necesito pues para mostrar mis datos. Total de hijos, promedio de hijos de encuestados. Son operaciones pues que ya me hacen para mostrar lo que me pide el ejercicio, que son, muestro por pantalla número de casados que no tiene hijos, muestro por pantalla promedio general de hijos de los encuestados, muestro por pantalla promedio de hijos de los casados y muestro por pantalla número de solteros. Ese es mi ejercicio. Muchas gracias. Feliz noche. Cordial saludo, estudiantes. Mi nombre es Javier Celis, estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre. Para la materia de algoritmos 1 voy a explicar el ejercicio número 4, que dice: si se tiene una lista, cada registro contiene 3 valores que significan la longitud de 3 líneas rectas. Investigue para cada terna de valores si es posible formar un triángulo, y si lo es, qué tipo de triángulo es, equilátero, isósceles, escaleno, y si es rectángulo o no. Imprimir el número total de triángulos que se pueden formar, el número de triángulos equiláteros, isósceles y rectángulos. Vamos a ver el paso a paso del pseudocódigo en la ejecución. Aquí vamos a hacer la definición de los valores, las variables, la 1, 2 y 3, y n, que es donde se va a guardar la información que digita el usuario según las veces que, o según cuántos triángulos desea calcular. Aquí vamos a definir la i de iterador, is, que es igual a isósceles, eq, que es igual a equilátero, es, que es igual a escaleno, y tr, que es igual a triángulo, rectángulo. Muy bien, continuamos. Me va a aparecer la información para el usuario que dice: isósceles corresponde a 2 lados iguales, equilátero 3 lados iguales, escaleno 3 lados diferentes, y un triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados. Continuamos. Información para el usuario en esta parte que dice: digite el número de triángulos que desea calcular, se va a guardar acá. Entonces ahí vamos a poner 4 triángulos deseo calcular. Continuemos. Perfecto. En esta parte son las variables a que corresponden, a qué valen cada una de esas variables. Esas son las variables para el contador, que si cumple con las condiciones me va sumando según la clase de triángulo que estemos digitando. Ya entramos entonces acá en este ciclo. El ciclo iterador es un ciclo para hasta, que dice que i, que es iterador, es igual a 1. Entonces esto va a arrancar desde 1 hasta el número de veces que digite el usuario. En este caso yo digité 4. Esto va con paso
1 y a esto hacer el siguiente proceso. Vamos a hacer con las preguntas para que el usuario, los mensajes para que el usuario comience a digitar la información. ¿Cuánto mide el lado 1? Vamos a digitar la información de un triángulo isósceles. Entonces, dos lados iguales y uno diferente. Entonces ponemos 8. ¿Cuánto mide el lado 2? Digámosle que 2. ¿Cuánto mide el lado 3? Tiene que ser 8. Dos lados iguales y uno distinto. Dos lados mayores que 1. Ya verificamos. Entonces continuamos. Verificamos entonces la condicional. Ya me preguntó la información. Ahora entra aquí a verificar la condicional para verificar. La primera condición dice que si lado 1 es igual al lado 2 y lado 1 es mayor o igual al lado 3, o lado 1 es igual al lado 3 y lado 1 es menor o mayor al lado 2, o lado 2 es igual al lado 3 y lado 2 es menor o mayor al lado 1. Entonces, si esto se cumple, según con esa variación, tiene que ser isósceles. Entonces verificamos si se cumple. Si se cumple, porque entró acá la condición. Entonces, si se cumple, muéstrame este mensaje que dice el triángulo es isósceles. Listo, ¿qué falta? Verificar si ese triángulo que digitamos es rectángulo o no. Entonces me baja al final de la condición porque ya no va a cumplir las otras. Entonces entramos a la otra condición para verificar. Dice que el lado 1 tiene que ser igual al lado 2 y lado 1 tiene que ser mayor o igual al lado 3, o lado 1 igual al lado 3. Este sería, se cumple, y lado 1 es mayor al lado 2 para que se cumpla ese rectángulo, o lado 2 tiene que ser igual al lado 3 y lado 2 tiene que ser mayor o igual al lado 1 para que esto sea rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces debemos continuar. Si se cumplió, si es rectángulo, entonces aparecerá el mensaje: el triángulo es isósceles y es rectángulo. Ya tenemos el primer cálculo de los 4 triángulos que vamos a calcular. Continuamos. Aquí son los saltos de página. Entonces, como se cumple esa función, esa condicional, entonces súmeme que es un triángulo rectángulo. Se acaba. Comenzamos nuevamente con el ciclo. Me pregunta ¿cuánto mide el lado 3? Perdón, ¿cuánto mide el lado 1? Digitemos la información de un escaleno, que son 3 lados iguales. Entonces, pongamos 5, 5, 5, y lado 3 también mide 5. Perfecto. Entonces vamos a entrar a validar. Se hace la verificación de cada uno de estos lados. Vamos a ver si cumple con la condición. Entramos, no, se saltó. Vamos a ver si cumple con la otra condición que dice si lado 1 es igual al lado 2, lado 1 es al lado 2 y lado 1 es igual al lado 3. Entonces, si se cumple esto, es un triángulo equilátero. Entonces, sí, valida, entra a la condición y ahí va a mostrarme ese mensaje: el triángulo es equilátero. Acá entonces equilátero, váyame sumándole 1. Perfecto, se termina así. Vamos a verificar si es rectángulo o no. Verificar entonces esta condicional correspondiendo a los lados. Lo más probable es que no sea triángulo rectángulo, porque al unir los lados no va a formar 90 grados. Entonces no es. Como si no es,
entonces muéstrame que no es triángulo rectángulo. Entonces parece que el triángulo es equilátero y no es triángulo rectángulo. Continuamos. Esto lo utilizo como salto de página, uno escribe con comillas y listo. Ya hicimos dos triángulos, pasamos al tercero. Hagamos uno escaleno, que según la información aquí dice que un escaleno es 3 lados diferentes. Continuamos a avanzar. ¿Cuánto mide el lado 1? 7, pongámosle. Enter. ¿Cuánto mide el lado 2? 8. Me equivoco acá siempre. ¿Cuánto mide el lado 3? 9. Enter. Listo, ya agité la información. Ahora comienza a verificar la condicional. Verifica si esto se cumple. Vamos a ver si se cumple. No se cumple. Verifica si los lados son iguales para formar un equilátero. Vamos a ver si se cumple. Se cumple. Entonces arrancamos que no se cumple. Están llegando notificaciones. Bueno, arrancamos. Entonces si lado 1 es mayor o igual al lado 2 y lado 1 es menor o mayor al lado 3, lado 1 menor o mayor al lado 3, y si lado 2 es menor o mayor al lado 3, entonces si eso se cumple, por favor muéstrenme la siguiente información: el triángulo es escaleno. Vamos a verificar por último si ese triángulo que digitamos es triángulo o no. Seguimos derecho y no cumplió la función si es rectángulo, la condicional, perdón. Aquí se la cumplió porque no es, entonces no es triángulo. Parece que el triángulo es escaleno y no es triángulo rectángulo. Ya llevamos 3 triángulos, falta el cuarto, el último. Digitémoslo como isósceles que no sea rectángulo, ¿vale? Entonces comenzamos acá. ¿Cuánto mide el lado 1? Digamos lo que mide 5. ¿Cuánto mide el lado 2? Digamos que también que mide 9. ¿Cuánto mide el lado 3? 5. Isósceles, tiene que ser isósceles, dos lados iguales, como referente. Continuamos. Listo, entonces entra a validar. Lado 1 es igual al lado 2, y si lado 1 es mayor al lado 3, o lado 1 es igual a mayor al lado 3, igual a 3, y lado 1 es igual a menor, lado 1 es menor o mayor al lado 2, o lado 2 es igual al lado 3, y lado 2 es igual, es menor o mayor al lado 1. Entonces, si se cumple eso, vamos a validar. Si se cumple, entra, y como se cumple, entonces vayan sumándome otro isósceles. En este caso vamos a verificar si es rectángulo o no. Según la condición para rectángulo o no, vamos a ver si se cumple. No se cumple, se salta, entonces es no triángulo, porque pues el lado diferente es mayor que los dos lados. Seguimos. No, el triángulo es isósceles y no es triángulo rectángulo. Avanzamos. Se escribe fin y ya se terminó todo el proceso. Listo, ya hicimos los 4. Entonces comencemos a mostrar el número de triángulos isósceles, son 2. El número de triángulos equiláteros fue 1, el número de triángulos escalenos 1, y un triángulo rectángulo formamos. Bueno, entonces a eso corresponde mi ejercicio, que al ejecutar va a entrar a validar toda esa información según lo que yo digite. Aquí yo puedo digitar 10, 3, 2, 1, el número que tú
desees y me va a repetir ese mismo proceso y en los contadores me va a ir sumando según esa clase de triángulos. Si se cumple esa condición, entonces súmemelo, váyamelo sumando. Yo les agradezco por su atención prestada, muchísimas gracias por su tiempo. Dios bendiga, gracias.